adiabático. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es usar todo esto que ya hemos visto, que es los diagramas de equilibrio y los conceptos de destilación flash para poder realizar nuestro ejercicio. ¿El ejercicio de qué consta? El ejercicio es el siguiente, que nos dice una mezcla 60% hexano y el resto octano, y se encuentran a 50 kilopascales y entran a razón de 100 kilogramos mol por hora. Y esto va a entrar a un destilador flash, ya lo sabemos, vaporizándose el 40% de alimentación. Determine la composición del hexano en el vapor y el líquido, así como la temperatura en que se efectúa la vaporización. Entonces, nos pregunta que determinemos la composición del hexano y la temperatura a la que se efectúa la vaporización. Entonces, son dos conceptos que hemos estado tratando. Y tenemos aquí el diagrama que nos explica más o menos cómo se hace todo este concepto. Aquí, ¿cómo sabemos que son 40 kilogramos? Pues recuerden que nos dice que el 40% es lo que se evapora. Y eso lo llamamos phi o inclusive F. Y esto significa 0.4. Entonces recuerden este concepto porque también lo definíamos como phi, como el vapor que se evapora. El vapor que salía del sistema, disculpen ahí la redundancia que iba a decir, el vapor que se evaporaba, pero es el vapor que sale a partir de la alimentación. Entonces, esta es la definición que tenemos de esa phi o de esa F y nos da esta respuesta. Si nosotros esta phi que obtenemos, que es 0.4, lo multiplicamos por 100, pues tendremos los 40 kilogramos mol por hora. Entonces, es la forma en que vamos a hacer. ¿Qué tenemos de incógnitas? Pues la composición en líquido y en vapor, así como la temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero van a anotar el ejercicio, porque este no viene en sus diapositivas. Este lo vamos a ir construyendo. Entonces, si quiero que saquen su cuaderno y vayan apuntando. Aquí lo vamos a ver paso por paso. Va a ser sencillo, pero sí necesito que empiecen a anotar paso por paso, porque aquí no solamente vamos a usar lo que son los cálculos, vamos a usar también la construcción de los diagramas. Entonces, ahorita empezamos con sus apuntes. En cuanto hayan terminado sus apuntes del ejercicio y estas pequeñas notas que les puse sobre qué es phi o qué es F, vamos a continuar con nuestro ejercicio completo, ¿sí? Vamos a hacer desde el diagrama, vamos a averiguar la composición y vamos también a llegar a la temperatura de evaporación. Entonces, ustedes vayan haciendo el apunte y en cuanto terminen me dicen para continuar. Profe, esto es lo que vamos a estar complementando del tema de la clase anterior, ¿verdad? O sea, ¿Sí? de las fórmulas y eso. Sí, porque en el otro llegamos solamente hasta un punto. En el otro que me dices, déjenme comentarles. Ay, chis. Ahorita déjame les paso porque se me movió de página. Ahorita les coloco lo que vimos anteriormente, que era esta parte de la destilación que nos menciona una mezcla de 50% mol benceno, 50% mol tolueno, se somete a una destilación instantánea a una presión separador de una atmósfera. Aquí, cuando les menciona una temperatura, es porque se trata de una destilación adiabática. Por eso es que, si se acuerdan, en nuestro tema empezamos a ver todas estas fórmulas que son las que vamos a utilizar para poder solucionar este tipo. Son un poco distintas cuando se trata de adiabática o isotérmica. Entonces, aquí, ¿qué era lo que hacíamos? Pues entrábamos con lo que era la vaporización, que era esta F que estábamos manejando, y que habíamos visto que en el problema, como viene resuelto exactamente en lo que es el libro del McCabe de operaciones unitarias, está mal resuelto. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que es el 50% de alimentación que se evapora y ellos nos colocan el 40%. Y pues todo lo demás sí se encuentra correcto, pero al mover del 40 al 50%,
hay variación en lo que sería la composición como la temperatura. Temperatura veíamos que aumentaba 1 grado centígrado y la composición pues sí disminuía como 2 centésimas por ahí así. Entonces aquí lo que hacíamos pues era buscar en el diagrama, aplicar las fórmulas de lo que era la entalpía y el calor específico y pues obteníamos lo que era la temperatura de alimentación requerida. Entonces, eso es una cosa que es temperatura de alimentación, mientras que lo que les está pidiendo este ejercicio nuevo que estamos viendo no es la temperatura de alimentación, es la temperatura a la que se efectúa la vaporización. Recuerden que es muy distinto una cosa de otra, porque uno estás hablando de a cuándo estás metiendo esa alimentación y otra cosa es lo que estás diciendo de que a qué temperatura está llevando ese equilibrio, por así decirlo. Entonces, sí se están tratando las dos cosas, pero aquí vamos a verlo con un enfoque un poquitito distinto. ¿Sí? Aquí vamos a usar unas fórmulas que son parecidas, que tienden a ser transformaciones solamente de las que ya habíamos tratado. Inclusive ahorita vamos a ver que pues tenemos la misma fórmula de XF y vamos a empezar a checar otras cosas, pero como les digo, pues vamos a empezar a hacerlo desde cero, desde solamente tener la información de qué compuestos son y de ahí construir nuestro diagrama. Ok, entonces lo vamos a ir resolviendo paso a paso por lo que menciona, ¿verdad? Porque son ejercicios diferentes. Sí tienden a ser diferentes porque en este se trata de una forma más gráfica, pero aún así los dos vamos a ver que tienen las mismas fórmulas porque se trata de este tipo de destilación que es la diabática. Pero se pueden aplicar ambas cosas, solamente hay que ver qué datos tenemos, qué datos nos faltan para pues hacer esa transformación o esa obtención de datos, porque aquí lo que va a cambiar es la temperatura. La temperatura esta no la vamos a obtener como obteníamos la temperatura de alimentación. Esta es totalmente distinta. Son distintas estas dos. Una cosa es temperatura de alimentación, otra de vaporización. Pero sí vamos Okay, a ver. Entonces, anoten esto y ahorita vamos a ir paso por paso. Por cierto, de esto sí quiero que lleven ahora sí muy bien sus apuntes. ¿Por qué? Porque van ustedes a repasar esto por medio de la tarea que ya les dejé asignada, que está pues en la parte de entregables. En ella van a poder checar todo eso que tiene que ver con esta tarea. Digo, pues todo lo que tiene que ver, pues nada más la tarea. Vienen 2 hojas de Word separadas. Una es destilación flash isotérmica y otra es destilación flash adiabática. Entonces identifiquen muy bien. La tarea, no, acuérdense que es hasta el martes. Esta es para el martes, no se preocupen eso. Y les digo, son 2 ejercicios, es de lo que ya hemos estado viendo. Simplemente es que vayan llevando paso a paso lo que vamos a ver.
Sí, para el martes, Raúl. Así pasa, no te preocupes, ya queremos que sea viernes también. Y como les digo, ya es que para que ustedes repasen, de todas formas, hagan sus ejercicios. Ahí en las hojas, pues no viene respuesta, que es lo que se me pasó hasta ahorita que estaba acordándome. Pero de todas formas, pues les liberaré ya el día martes lo que sería la solución para que la puedan checar y revisen qué es lo que tuvieron de error, por así decirlo, si es que tuvieron algún error, y si no, pues ya saben que tienen que checar que no hayan tenido ningún error y ver cuáles son los puntos que tal vez les cueste más trabajo. Por si hay alguna duda, pues la pregunten. Entonces, esas son las indicaciones de ahorita para que al finalizar la clase o después chequen lo que serían entregables y tareas y ahí puedan ver esta tarea de destilación tipo flash.
¿Cómo van? ¿Alguna duda hasta ahorita? Excelente. En cuanto terminen me dicen y continuamos.
¿Listo? ¿Ya quedó el problema anotado?
Excelente. Entonces, ahorita ya tenemos esta información. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a partir de esto a construir el diagrama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir a nuestro documento que es clase 7 y de ahí vamos a colocar los datos. En el caso que ustedes no tengan los datos, pues ya saben, tenemos que ir al documento que se llama B-Documents y de ahí vamos a sacar la información del benceno y el tolueno. Entonces, si no tenemos los datos, aquí vamos a buscarlo. Presionamos en buscar y aquí ponemos la palabra que es benceno, que está aquí. Copiamos los datos. Recuerden que solo ocupamos el nombre y ocupamos las constantes. Entonces, teniendo estos dos datos, los copiamos y nos vamos a nuestro documento, que aquí está el benceno. Y tenemos, bueno, aquí sí se tiene lo que es la fórmula, entonces copiemos toda la fórmula. Aquí copiamos todos sus datos. Nos vamos a nuestra página principal y colocamos en este caso lo que es la información. Ya tenemos el del benceno, hacemos lo mismo para el tolueno y pues tendríamos ya esos datos que, ay, perdón, aquí ya se movió. Ahí está. Entonces ya tenemos el del benceno, el del tolueno. Y aquí, ¿cómo estamos seguros de que se graficó bien? Recuerden que en la parte de lo que es el compuesto A, vamos a tener aquel que tiene la temperatura de ebullición más pequeña, o sea, el más volátil. Una vez que colocamos esto, ¿qué más vamos a colocar de información? Vamos a irnos a lo que es nuestro problema y vamos a checar a cuánto estamos. En este caso, recuerden, aquí es hexano, octano, yo fue el que me equivoqué ahorita. Entonces, nos regresamos. Déjenme ver, por aquí ya lo tenía. Metanol, agua, benceno, tolueno. Bueno, si no, aquí está. Si no, ahorita lo construimos de todas formas, pero aquí ya tenemos los datos, que es hexano y octano. Recuerden, la misma forma vamos a hacer para buscarlo. Le picamos en buscar y aquí pues vamos a buscar octano. Se fijan aquí hay muchos tipos de octano. Aquí tenemos el octano que necesitamos. Lo copiamos y pues lo pegaremos en la otra hoja de Excel que necesitamos. Aquí está octano y hexano, donde el hexano es el compuesto más volátil que tiene que quedar en el A. Y aquí nos lo indica. Y vamos a especificar la presión. Aquí es parte importante. Si aquí estamos viendo que son 50 kilopascales, esto pues tiene una equivalencia a atmósferas, que sería algo así como 0.049 no sé qué, lo cual pues nos daría que es casi igual a 0.5 atmósferas. Entonces usaremos esta presión para colocarla en nuestra hoja de cálculo. Aquí nos pregunta la presión y todos los que están en amarillo los podemos modificar. Sin embargo, recuerden que esta parte pues es solamente como alusiva a cómo se hacía punto por punto. Entonces, los que vamos a usar son estos dos. Una vez que tenemos este dato de cuál es la presión, que dijimos que es 0.5, recuerden que si yo lo cambio a 0.8, pues va a cambiar el diagrama. Entonces, aquí lo tengo en 0.5. Este es el diagrama de los que voy a utilizar, así como el diagrama de equilibrio, que es este que tengo acá. Aquí está graficado al revés, lo que es presión contra lo que sería la composición, pero el que yo necesito es el de equilibrio, que aquí viene X contra Y, o sea, líquido contra vapor. Este es el que voy a usar, tanto este como el de temperatura contra la composición. Estos dos diagramas recuerden que se hacen solos porque ya programamos nuestra hoja de cálculo en las clases pasadas. Entonces, hasta aquí, pues es lo que llevo de mi problema y es muy importante tener estos dos diagramas porque de ellos voy a solucionar mi problema. Entonces, regreso al planteamiento de mi problema y avanzando, me dice que necesito conocer el valor de alfa, pero el valor de alfa no es lo primero que calculo. Primero
necesito pues conocer lo que sería la temperatura. ¿Y cómo se acuerdan que tengo que sacar la temperatura? Porque aquí no me muestra ninguna temperatura. Entonces, si a mí no me dice cuál es la temperatura de alimentación que tengo que hacer, díganme ustedes. Recuerden aquí el planteamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar la temperatura a la que se encuentra este equilibrio del 60% hexano? Acuérdense del ejercicio anterior donde teníamos dos temperaturas de alimentación. Una era la que estaba entrando y otra es la que lo necesitábamos. Entonces, con esa información, ¿cómo obtendré la temperatura de alimentación? Si también me están hablando y de repente no vean que les conteste, díganme por el chat para saber que pues tengo que actualizar la página para que se escuche. Entonces, ¿cómo se les ocurre que obtenía yo la temperatura para poder obtener el valor de alfa? Ustedes díganme. Bien, pues tenemos que usar el diagrama de temperatura contra composición. Entonces, teniendo esto, yo sé que entro con una composición del 60%. ¿60% de qué? Del hexano. Recuerden que tenemos aquí hexano, octano. Hexano es el más volátil, por eso voy a entrar con esa alimentación. Entonces, 60% hexano, me voy a la temperatura y voy llegando por ahí más o menos de los 60 grados centígrados. Entonces, si yo ya tengo aquí que son los 60 grados centígrados, voy a poner esa temperatura para que pueda establecerme lo que es ese alfa, porque recuerden, con esa temperatura se calcula la presión de saturación. Esto pues me muestra en cuanto a uno de los puntos de equilibrio, que sería 50-50, pero yo lo que necesito es para una composición donde tengo el 60%. Entonces igual hasta le puedo poner aquí 60% para saber cuál es la temperatura, irme a datos, solver. Recuerden que aquí esto, bueno, este no les había dicho que estaba programado, pero aquí lo que hace es cambiar este, bueno, en este no lo hemos programado, pero lo que busca o lo que vamos a buscar es que esto se establezca en un valor fijo que va a ser 1. ¿Y cuál es la celda que va a cambiar? Pues va a cambiar esta de la temperatura. Entonces, una vez que tengamos eso, le vamos a decir que lo resuelva, así de fácil, y pues que mantenga el dato correspondiente. Entonces, aquí ya tenemos composición de lo que es el líquido, composición del vapor, y nos está diciendo que es exactamente a 60.35. Lo que nosotros hacía ojo de buen cubero habíamos determinado, pues vemos que es correcto. Pero, ¿qué creen? Alfa ya cambió, porque recuerden que alfa relaciona las presiones de saturación del componente más volátil entre la de el menos volátil. Y esto pues nos da un total de 7.21. Así es como vamos a sacar ese valor de alfa. Entonces lo colocamos aquí en el diagrama temperatura contra composición. Aquí le voy a poner
concentración, para que se entienda. Y en ese, pues, alfa nos da una respuesta de 7.21, habíamos dicho. 7.21, y recuerden que, pues, alfa es adimensional, por lo cual, pues, solamente queda así. Ese es el dato que vamos a colocar. Aquí se fijan, pues viene un poco distinto. ¿Por qué? Porque lo usamos a una temperatura distinta. Sin embargo, ahorita, como se fijan, habíamos usado aquí lo que era la temperatura de los 64. Entonces, déjenme ponerle control Z para... Aquí no me lo deja, pero habíamos puesto que era 64.45 y pues baja. Entonces, si llegáramos a los 70, pues veríamos también que se modifica. Esa es la razón por la cual de repente ven ahí que tenía otro valor, porque se calculó con otras temperaturas. Pero aquí solamente habría que modificarlo. Se fijan, viene 1842, mientras que nosotros tenemos una presión de 579. Entonces, esto es lo que está cambiando. Igual aquí, déjenme ver si era 100 grados centígrados lo que estaba. Aquí está, se fijan, a 100 grados centígrados es el dato que se tomó, que está mal. Ahí solamente habría que modificarlo. Aquí esto, aquí le voy a poner la aclaración, es para 100 grados centígrados, pero lo para la temperatura de alimentación. Entonces, fijan, aquí pues se cometió ese error, que este es a 100 grados centígrados, pero necesitamos ponerlo a temperatura de alimentación, que sabemos que es igual a 60 grados centígrados aproximadamente. Ya vimos que es 60.30 y tantos. Entonces, al hacer eso, alfa pues va a cambiar. Y vamos a poner aquí cuál es el verdadero valor de alfa, que es de 579.73. Entre, y aquí vemos el otro valor, que son 80.40. Perdón, es al revés. No, sí está bien, 80.40. Entonces, sacamos nuestra calculadora. Y vamos a hacer esa división para ver si es cierto lo que nos estaba diciendo Excel. Entonces tenemos una respuesta de 7.21, que es exactamente lo que Excel nos decía. Ese es el valor de alfa y es el que vamos a usar aquí. Por lo tanto, vamos a hacer unas modificaciones ahorita en la fórmula. Pero lo primero que vamos a obtener es alfa. Nada más aquí se los voy a poner como 1'. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otros puntitos, que es lo que estamos haciendo con el diagrama. Entonces, el primer punto es este que vamos a realizar, obtener alfa. Una vez que tenemos alfa, vamos a utilizar esta ecuación que vemos por aquí, que nos dice sobre YA. Y esto pues ya más o menos lo habíamos visto, donde pues a esta no le llamamos ZA, sino le llamamos XF. Pero aquí pues la vamos a llamar como ZA para que todo quede con la misma nomenclatura, ¿sí? Que significa del componente A o del componente más volátil. Entonces, teniendo esta información o esta ecuación, lo que vamos a hacer es sustituir valores. Si se acuerdan, nosotros decíamos en el problema que íbamos a vaporizar el 40%. Y esto exactamente, si lo viéramos del lado opuesto, más bien al revés, veríamos que esto se traduce como, perdón, alfa no, como F o phi,
que en este caso pues sería lo mismo. Y esto, por lo tanto, es la vaporización. Mientras que esto, pues, es cuánto significa el líquido con respecto a el vapor, que es otra cosa distinta. Pero en este punto, si tenemos que este es el inverso de la vaporización, pues tendremos que es 1 entre 0.4. Y eso por ZA, que sabemos que es la composición de entrada de la alimentación, que en este caso estamos hablando para el hexano, que recuerden que es el más volátil, y por lo tanto sería 0.6. Entonces sería 1 entre 0.4 por 0.6, menos L entre V. L sabemos que es lo que no se vaporiza, y tenemos que eso representa el 60%, porque solamente se vaporizó el 40%. Entonces quedaría como 0.6 entre 0.4, porque recuerden que estas F se van a eliminar, y de esta forma no tenemos que meter los 100 kilomoles por hora, que solamente meteríamos el 0.6 y el 0.4, por la composición de salida en el líquido. Como no sabemos esta y no sabemos esta, eso los vamos a dejar como variables. Entonces, lo demás lo vamos a resolver y nos estaría dando aquí esta bonita ecuación que tenemos, que si se acuerdan es una ecuación de la línea recta. La pendiente pues será negativa, que aquí nos lo está mostrando, y el intercepto, que es aquí el que nos importa, es 1.5. Entonces, vamos a entrar y tenemos que entrar al diagrama, que aquí como ven es el diagrama de equilibrio. ¿Y qué diagrama de equilibrio es? Pues es la de líquido vapor. Ese es el diagrama de equilibrio que nosotros estamos observando. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Pues muy fácil. Vamos a entrar con la alimentación, que sabemos que es el 0.6. Vamos a proyectarnos hacia esta diagonal que ahorita, pues solamente ya la construimos en clases pasadas, y no era más que donde coincidían todos los puntos hasta llegar a 1, es esa diagonal. Y este punto en donde coinciden, que sería más para acá arriba, nada más aquí está así como ilustrado, es el punto que vamos a tomar de origen. Ese punto de origen, ¿para qué nos va a servir? Para guiarnos y usar esta ecuación de la línea recta. Esta ecuación de la línea recta es la que nosotros estamos colocando aquí. Ese punto de origen nos va a servir para trazar nuestra línea recta. Pero, ¿qué nos indica? Nosotros pues no nos vamos a poner a medir la pendiente, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo más sencillo, irnos a la intersección. Entonces sabemos que va a intersectar en 1.5. Como les digo, pues no está así como 100% en donde debería, pero sabemos que iría un poquitito más arriba, y el corte pues lo estaría realizando por aquí así. Entonces, ese corte que tenemos aquí nos proyecta a lo que sería 0.43 y 0.83. Estos datos van a ser los que vamos a colocar como equilibrio, y serían los que vamos a utilizar como la vaporización corregida, y también lo vamos a utilizar en otro caso, pero nos vamos a ir principalmente por la vaporización corregida, que aquí nos estaría diciendo que realmente no está evaporando el 40%, sino el 43%. Entonces, estas fórmulas, ¿de dónde salen? De la misma parte donde habíamos visto ya las anteriores, que teníamos estas dos formulitas donde usábamos alfa y donde teníamos la alimentación o la fracción de alimentación. Entonces, con estas dos fórmulas, aquí les voy a poner con números romanos para que sepan cuáles formulitas son las que estamos utilizando. Vamos a unirlas como hicimos en la destilación, en la destilación adiabática, pero en los problemas pasados, y vamos a obtener el valor de lo que sería estas X que quedan como variables. Entonces vamos a sustituir todos los datos que ya contamos. Contamos con la fracción de alimentación, sí contamos.
que es 0.6. La fracción, bueno, más bien la vaporización también la contamos, que sabemos que la corregida es de 0.43. Y eso lo vamos a multiplicar por alfa, que en este caso ya supimos que cambia por 7.21. Entonces, esta alfa también cambia 7.21 más 1 menos 0.43. Recuerden que este 0.43 es a F o lo que sería la vaporización corregida. Aquí, ¿por qué se os puse con este 1, 2, 3? Porque es lo que tenemos que hacer. Primero, entramos con alimentación. Hacemos el corte y una vez que hacemos el corte, tenemos que trazar esa línea recta de la ecuación, que es este punto 3, el trazarlo hasta lo que sería su intersección. Entonces, el punto 3 es verificar ese corte que hace en la curva de equilibrio. Una vez que hicimos este corte en la curva de equilibrio, vamos con el punto 4 de proyectarlo hacia lo que es la Y o lo que es la fracción en el vapor, y punto 5 hacia la fracción en líquido. Pero de aquí vamos a encontrar el valor de esta F corregida, que va a ser la que vamos a implementar en nuestra fórmula. Entonces, ya tenemos todos los datos, lo que tenemos que hacer es resolver. Recuerden que les había dado una forma muy sencilla de resolver, que es por medio de Wolfram Alpha. Entonces, vamos abriendo Wolfram Alpha. Aquí ya la tenemos. Vamos de este lado para poder hacer uso de lo que sería Wolfram. Y vamos a colocar esta ecuación así como viene y restarle finalmente 0.6. Entonces tengo 0.43 por, abro paréntesis, 7.21 por, otra vez vuelvo a abrir paréntesis, y aquí pongo X entre, abro paréntesis de nuevo, 1, más, de nuevo paréntesis, 7.21, menos 1, y cierro el paréntesis, multiplico también por X, vuelvo a cerrar paréntesis, y ahora lo hago de nuevo. Entonces aquí ya tendría esta parte y tengo que cerrar de nuevo porque es el punto 43 el que está afectando todo esto. Entonces cierro ya todos los paréntesis que tenía y le sumo 1 menos punto 43, todo eso multiplicado por X, y ahora sí voy a restar el 0.6, que es el que se encuentra a la izquierda del igual. Entonces, se fijan, ya viene toda mi ecuación igualada a 0, y voy a resolver. Entonces, me voy a la parte que es de las raíces o los roots, y ya me da aquí la respuesta. Tengo solamente uno positivo que es 0.419. Entonces, esa es mi respuesta. X es igual a 0.419. Entonces, esta es la composición que tengo. ¿Por qué está mal este 5.24? Porque recuerden que aquí lo sacaron a 100 grados centígrados. Pero yo lo que lo necesito es a la temperatura de alimentación, que es 60 grados centígrados. Entonces, una vez que realizo esto, tengo la composición en el líquido. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues ya sabemos utilizar la ecuación número 2 con este dato de la composición en el líquido. Pero primero quiero que pasen todo esto. Recuerden que esto está mal por lo que ya observamos aquí. Entonces aquí les voy a poner una alerta para que lo tomen en cuenta. Entonces, vayan pasando todos estos datos. Recuerden que aquí vienen ya numeradas cómo van a ser las cosas que tienen que realizar. Y este diagrama es el de equilibrio líquido-vapor en cuanto a lo que serían sus composiciones. Si tienen alguna duda, díganme y ahorita la corregimos. Estas ecuaciones, recuerden que son las que ya habíamos tratado en general para destilación tipo flash, que nos habla sobre la composición de la alimentación, que es igual a la vaporización por lo que sería la fracción del vapor más
1 menos la vaporización por la composición en el líquido. Y pues de aquí ya tendremos también la composición en vapor, que es igual a alfa por X entre 1 más alfa menos 1 por X. ¿Sí? De esas se obtiene esta ecuación, que es una unificada, y con la cual vamos o se obtiene el valor de X, que es la composición en líquido. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, entonces, si quieren, permítanme para actualizar la página porque tengo esa duda si no los escucho. Déjenme actualizarla y ahorita les pongo la imagen para que copien todo eso. Listo, ahorita ya se va a proyectar. Y pues ahora sí, por si había, porque tenía esa duda de que si no los escucho o algo, pero pues ya está aquí para que copien, todo viene paso por paso. Recuerden, en el diagrama tenemos que ubicar todo esto y lo primero es obtener, déjenme igual se los pongo con otro marcatextos y bueno, este ya viene aquí, pero les voy a subrayar. Es el punto número 1, obtener el valor de alfa, que recuerden que no es este, sino este de acá. Este es mi valor de alfa que estoy obteniendo para la temperatura de 60 grados centígrados. Una vez que tengo eso, ¿qué voy a hacer? Pues obtener la ecuación de la línea recta, que sería el punto 2', y voy a obtener esta ecuación. ¿Cómo la voy a obtener? Pues simplemente colocando los datos que me pide, que son la alimentación, que es ZA, o XF, como quieran llamarle, que se los voy a poner de un lado. ZA es igual a XF. Y voy a colocar tanto los valores de F como V, L y en este caso XA y YA pues quedarían libres porque son variables. Bueno, no son variables, pues sí, podríamos considerar que son variables, por así decirlo. Pero en este caso, ya que tengamos la ecuación de la línea recta, procederemos con los pasos en el diagrama. Primero entramos por alimentación, chocamos con lo que sería esta diagonal que ya construimos y a partir de eso vamos a tomarlo como punto de origen. Ese punto de origen vamos a trazar ahí nuestra línea recta que necesitamos por medio de la intersección y donde se encuentre ese corte que realizó la línea recta sobre la curva de equilibrio, vamos a proyectarla hacia lo que son sus coordenadas X y Y, donde vamos a obtener el nuevo valor de lo que sería la evaporación corregida. Una vez que tenemos esa evaporación corregida y todos los datos, usaremos la ecuación, ahí se fue el nombre, unificada, de lo que eran esta ecuación 1 y 2. Y con ello, pues vamos a obtener el valor de XF o lo que sería la fracción de el líquido. Una vez que obtenemos eso, ya vamos a realizar otros pasos, pero hasta aquí es donde quedaríamos. Entonces, realicen sus apuntes. Si tienen alguna duda, me dicen.
¿Hasta ahorita alguna duda?
¿Cómo van? ¿Listo? Excelente. Entonces, ahorita nada más que termine alguien más y continuamos con esta parte. Muy bien. Excelente, Raúl. Entonces, fijan, aquí pues es un poquito revoltoso por todos estos pasos que estamos haciendo, pero sin embargo no es difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a tomar este dato que tenemos de lo que es la fracción en el líquido de lo que era este compuesto, que era el más volátil, que es el hexano, a comparación del octano, y vamos a sustituirlo en esta ecuación 2 que tenemos, que es para la fracción vapor. Entonces, aquí, pues ya no le hagamos caso a esta alfa que tenemos, no nos interesa, pero este dato que para nosotros es 0.400, déjenme ver, 419, vamos a sustituirlo. Todo ahí donde vemos este punto 443 lo vamos a sustituir por 419. Entonces 0.419, 0.419. Y aquí también esto, recuerden que nuestra alfa no era de 5.24, sino era de 7.21. 7.21, déjenme verificar. 7.21. Entonces, aquí vamos a sustituir esos datos y vamos viendo cuánto nos da el resultado. Porque recuerden que este problema tenía el error que se había tomado para 100 grados centígrados y no para la temperatura que nosotros necesitábamos. Entonces, aquí vamos poniendo el 7.21 por 0.419 entre, abrimos paréntesis, 1 más 5.24
digo 7.21 menos 1, cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por 0.419. Entonces ahí ya tendremos nuestra ecuación, cerramos el paréntesis y tenemos un resultado de 0.838, que lo podemos redondear a 0.839. Entonces sería 0.839 nuestra respuesta. Esta, se recuerden que esta no es, pero la composición en vapor sería esta y la composición en el líquido sería de 0.419. Esto es la respuesta que tendríamos ya para las composiciones en el destilador. ¿Qué más vamos a hacer? Pues recuerden que a partir de esta información, esa es la que vamos a buscar en nuestro diagrama. Entonces recuerden, 0.839 y 0.419. Entonces, 0.419, la buscamos aquí. A ver, 0.419 es la que vamos a buscar. 0.419, que estaría más o menos por aquí así. Nos vamos a temperatura y estaríamos viendo que es como de casi 70 grados. ¿Qué otra forma lo podemos averiguar? Pues poniendo aquí 0.419. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que llegar a un equilibrio aquí. Me voy a ir a datos, me voy a ir a solver y voy a resolver como ya había dicho. Mi objetivo es que la suma de las fracciones en vapor sea 1. Entonces voy a poner esta celda y que el valor sea igual a 1 y que cambie lo que es la temperatura. Entonces le pongo resolver y me dice aquí exactamente que está sucediendo toda mi evaporación a 68.38 grados centígrados. Para esto me sirve esta sección que les dejé por aquí. Entonces, 68.38 grados centígrados es lo que voy a reportar aquí como temperatura. Temperatura del destilador es igual a 68.38. Entonces, 68.38 grados centígrados. Esa es mi temperatura de destilador que me está pidiendo en el punto B. Hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto a la solución de este problema? Bueno, si no tienen dudas, ya saben, a pasar esta parte de lo que es el problema, donde ya solamente vamos a hacer la solución de esta ecuación 2 que poníamos, que es la de Y, y finalmente obtener la temperatura del destilador, que es por medio del diagrama de temperaturas. De todas formas, déjenme ver si aquí es donde lo agregaba, pero como saben, está erróneo por el hecho de que usaban otra alfa, pero se fijan, la temperatura es muy parecida. Entonces, de aquí ahorita les paso que terminen de colocar estas ecuaciones. Les pongo la siguiente diapositiva para que hagan ustedes ahí su boceto del diagrama. Entonces, ustedes me indican cuando terminen de pasar estas ecuaciones y les pongo la siguiente diapositiva.
Claro que sí, ya los que terminaron de anotar ya pueden retirarse y pues nos vemos el día viernes para entrar en otros temas. Ya saben, la tarea ya está en lo que es la parte de entregables y tareas. Entonces, ya sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos el día viernes y pues que tengan una excelente semana.